El chico, con sus ojos, construyó un imperio, pero nunca creyó poder engendrar un hijo hasta un momento imposible en un pueblo lejano. Sus ojos se encontraron con algo que no solo portaba su rasgo más íntimo, sino también el peso de una elección que quizás ya no podría deshacer. El aire frío de la mañana cortaba el rostro de Arthur Bennett como un cuchillo, pero no era el frío lo que hacía temblar sus manos mientras sostenía su teléfono móvil pegado al oído. Al otro lado de la línea, la voz del abogado sonaba distante, casi irreal, repitiendo palabras que parecían provenir de otro mundo. Paternidad confirmada. 99.9% de compatibilidad genética. Dejó que el teléfono se le escurriera de los dedos y cayera sobre el suelo de piedra de la plaza del pueblo, donde aún se veían los restos del mercado artesanal del día anterior. 3 años. 3 años perdidos. 3 años que Ava había crecido sin él. 3 años que Eleanor había reconstruido una vida entera lejos de Chicago, lejos de él, lejos del dolor que él había sembrado con sus palabras crueles. Arthur se arrodilló y recogió el teléfono con dedos que no dejaban de temblar. El recuerdo de la niña corriendo entre los puestos del mercado, riendo con el mismo sonido alegre que él reconocía de viejas fotos de su propia infancia, regresó como un puñetazo en el estómago. Ava, su hija, la niña que había rechazado incluso antes de conocerla, a la que había llamado mentira, imposibilidad médica, traición. El médico había sido claro por teléfono minutos antes de la llamada del abogado. Señor Bennett, infecciones como la que usted tuvo pueden causar infertilidad temporal. No es raro que una recuperación parcial suceda años después. Su cuerpo pudo haberse curado gradualmente. Palabras que llegaron 3 años demasiado tarde. 3 años después de haber destrozado a la única mujer que había amado de verdad. 3 años después de haberse perdido los primeros pasos, las primeras palabras y las primeras sonrisas de su hija. El viento de Washington balanceaba las ramas de los árboles alrededor de la plaza, proyectando sombras sobre el suelo como fantasmas de todas las mañanas que se había perdido. Mañanas en las que Ava se despertaba llamando mamá. Mañanas en las que Eleanor preparaba café sola. Mañanas en las que su hija aprendía nuevas palabras sin que él estuviera allí para escucharlas. Arthur se llevó las manos a la cara y sintió algo húmedo escurrirse entre sus dedos. Lágrimas. ¿Cuándo había llorado por última vez? Probablemente el día que recibió el diagnóstico de infertilidad. 15 años atrás, cuando decidió que nunca sería padre, nunca formaría una familia, nunca abriría su corazón completamente a nadie. Ahora estaba allí, solo en la plaza vacía, con el certificado de paternidad en el bolsillo de su chaqueta y un hueco en el pecho que parecía consumir todo a su alrededor. Eleanor ni siquiera había respondido a sus llamadas durante los últimos 2 días. Ella sabía que él había descubierto la verdad. Ella sabía que él estaba en el pueblo y había elegido el silencio como respuesta. El mismo silencio que él le había impuesto a ella cuando debió haber escuchado, haber confiado, haber creído en el amor que le ofrecía, junto con la noticia del milagro que llevaba dentro. Ava existía. Era su hija. Y él había sido el cobarde más grande del mundo. Una decisión fría. 3 años antes,
Arthur Bennett se definía por una rutina implacable. Se despertaba a las 5:50 de la mañana en su apartamento minimalista de Logan Square. Bebía café solo mientras revisaba informes financieros en su tableta y estaba en la oficina antes de las 7. La Torre Chicago era su reino. Desde el piso 23 comandaba un imperio inmobiliario que había construido ladrillo a ladrillo, contrato a contrato, siempre solo, siempre confiando solo en sí mismo. Eleanor había entrado en su vida como un huracán de colores en el gris de su controlada existencia. Se conocieron en una exposición de arte contemporáneo, donde ella presentaba esculturas hechas con materiales reciclados. Él estaba allí, solo por obligación social, acompañando a un cliente importante. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la galería, Eleanor se reía demasiado fuerte, gesticulando con las manos mientras explicaba sus creaciones. Tenía pintura azul bajo las uñas y llevaba un vestido estampado que parecía pintado a mano. ¿Usted entiende de arte?, le había preguntado, acercándose a él con una sonrisa que iluminaba toda la sala. «Yo entiendo de inversiones», respondió él, tratando de mantener su compostura profesional. «Qué triste», dijo ella, ladeando la cabeza. «El arte no debería ser una inversión, debería ser una pasión». Esa palabra, pasión, había resonado en su mente durante semanas. Arthur no conocía la pasión, conocía metas, estrategias, resultados medibles, pero Eleanor lo desafiaba constantemente, cuestionando su visión del mundo con preguntas sencillas que lo dejaban sin palabras. ¿Por qué no tienes plantas en casa? ¿Por qué no escuchas música mientras trabajas? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente te detuviste a ver el atardecer? Durante 2 años, ella había intentado derribar sus barreras con una paciencia infinita. Llevaba flores a su oficina, dejaba pequeños dibujos pegados en el espejo de su baño y cocinaba platos tradicionales americanos que él nunca había probado, a pesar de haber nacido en Chicago. Eleanor conocía su historia. Sabía sobre el diagnóstico médico que él llevaba como una armadura. Sabía que él usaba esa información para mantener una distancia emocional de cualquiera que pudiera hacerle daño. «Realmente no quiero hijos», decía él, cada vez que el tema surgía indirectamente. «Mi vida está completa tal como es». Eleanor nunca discutía. Solo sonreía con ese aire misterioso que él nunca pudo descifrar completamente. Ella hablaba del futuro como si fuera un lienzo en blanco esperando ser pintado, mientras Arthur veía el futuro como una hoja de cálculo Excel, donde cada celda ya estaba llena con precisión matemática. En el fondo, él sabía que ella soñaba con una familia. Veía cómo sus ojos se iluminaban cuando pasaban por parques y veían niños jugando. Cómo se detenía a hablar con los bebés en los ascensores. Cómo guardaba pequeños juguetes que encontraba en las calles, por si acaso. Pero él había sido claro desde el principio. Los hijos no formaban parte de sus planes, y su condición médica lo convertía en una imposibilidad natural. O eso creía. Hasta el día en que Eleanor llegó a su oficina con una sonrisa diferente y una ecografía en sus manos. Una mentira devastadora. Era un martes lluvioso de junio, cuando Eleanor apareció en la oficina de Arthur, sin avisar. Él estaba en una videoconferencia con inversores cuando su asistente tocó a la puerta, con una sonrisa nerviosa. «Señor Bennett, la señorita Vance está aquí. Dice que es urgente». Arthur frunció el ceño. Eleanor nunca lo buscaba en el trabajo. Ella respetaba religiosamente la frontera
que él había establecido entre su vida personal y profesional. «Dígale que espere 15 minutos», murmuró, volviendo su atención a los gráficos en la pantalla. Pero 15 minutos se convirtieron en 40, y cuando finalmente abrió la puerta de la sala de reuniones, encontró a Eleanor sentada en la recepción, sosteniendo un sobre marrón contra su pecho como si fuera un tesoro. Llevaba un vestido amarillo que él nunca había visto. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas sobre sus hombros, y había algo diferente en su rostro. Una luz que él no podía identificar. «Disculpa la demora», dijo él, besándola rápidamente en la mejilla. «Tenía una presentación importante». «Siempre hay algo», respondió ella, pero el tono no era de queja, era casi alegre. Caminaron hacia su oficina, y Arthur fue directo a la silla detrás de su escritorio, manteniendo una distancia profesional, incluso en momentos íntimos. Eleanor se quedó de pie, el sobre aún presionado contra su pecho, sus ojos brillando de una manera que lo inquietaba. «Arthur», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Necesito decirte algo increíble». Él cruzó los brazos, preparándose para otra de sus ideas artísticas. Quizás una nueva exposición, un viaje que quería hacer, un cambio en su estudio. «Te escucho». Eleanor respiró profundamente y abrió el sobre, sacando una pequeña foto en blanco y negro. Sus manos temblaron al colocarla sobre la mesa de cristal, empujándola hacia él como una ofrenda sagrada. «Estoy embarazada, Arthur. 12 semanas». El mundo se detuvo. Arthur miró fijamente la imagen de la ecografía, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. Una diminuta forma humana, con brazos y piernas claramente definidos, flotaba en el centro de la foto como un milagro imposible. «Esto es un error», dijo él automáticamente, la voz saliendo más fría de lo que pretendía. «Sabes que yo no puedo». «Pero yo sí puedes», interrumpió Eleanor, con la voz cargada de emoción. El doctor explicó que a veces el cuerpo se recupera, que las infecciones como la tuya pueden no causar infertilidad permanente. Es nuestro bebé, Arthur, nuestro milagro. Ella caminó hacia la mesa, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Imagínate, un pequeño con tus ojos, con tu inteligencia, corriendo por la casa, llenando nuestras vidas de risas. Pero Arthur ya se había puesto de pie, dándole la espalda para mirar por la ventana que mostraba a Chicago extendiéndose bajo la lluvia. Años creyendo que nunca podría ser padre. Años usando esa certeza como un escudo contra cualquier sueño de familia. Años construyendo una identidad basada en la soledad controlada. «No», dijo él, sin darse la vuelta. «Esto no puede estar pasando». «¿Cómo puedes decir eso?». La voz de Eleanor tembló detrás de él, cargada de un dolor que Arthur podía sentir incluso sin girarse. «Este bebé es un regalo, Arthur, un milagro que la vida nos está dando». Él siguió mirando por la ventana, viendo cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal, como lágrimas que él no podía derramar. Chicago se extendía abajo, llena de vida, movimiento y familias caminando por las calles con niños pequeños. Una realidad que siempre le había parecido distante, imposible, fuera de su alcance. «Los milagros no existen, Eleanor», dijo él, girándose finalmente para enfrentarla. «Los hechos médicos sí. Y la prueba está aquí», exclamó ella, señalando la ecografía sobre la mesa. «La prueba está delante de ti. Nuestro hijo existe. Está creciendo dentro de mí ahora mismo». Arthur la miró como si la viera por primera vez.
el vestido amarillo que acentuaba su piel, las manos que temblaban de emoción, los ojos llenos de esperanza y amor. Por un segundo, una pequeña parte de su corazón casi creyó. Casi se permitió imaginar lo que sería sostener a un bebé en sus brazos, enseñar a un niño a caminar, ser llamado papá. Pero la duda fue más fuerte que la esperanza. 15 años de certeza médica no podían borrarse con una foto en blanco y negro y palabras sobre una recuperación espontánea. ¿De quién es? La pregunta se deslizó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Fría y cortante como una cuchilla, Eleanor se echó hacia atrás, como si la hubieran abofeteado. ¿Cómo? ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿De quién es, Arthur?, repitió él, cruzándose de brazos. Porque ambos sabemos que no es mío. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero había algo más allá de la tristeza en sus ojos. Había incredulidad, como si no pudiera creer las palabras que estaba escuchando. Arthur, te amo. Solo a ti. Durante 2 años. Solo a ti. ¿Cómo puedes pensar que yo podría? Porque es la única explicación lógica, interrumpió, su voz adoptando el tono de negocios que usaba en negociaciones difíciles. Conoces mi condición. Siempre la conociste. Y ahora te presentas aquí con esto. Él gesticuló hacia la ecografía como si fuera algo repugnante. «Este es nuestro hijo», gritó Eleanor, gritando por primera vez desde que se habían conocido. «Tu hijo. ¿Por qué no puedes aceptar que tal vez, solo tal vez, los médicos se equivocaron?» «Porque confío en la ciencia, no en los cuentos de hadas», respondió él fríamente. «Y no voy a permitir que me tomen por tonto». Eleanor caminó hacia la mesa y tomó la ecografía con manos que temblaban violentamente. «¿Quieres pruebas de paternidad? ¿ADN? ¿Algo que demuestre que este bebé es tuyo?» «Quiero que te vayas», dijo él, regresando a su silla y fingiendo organizar papeles. «Y no vuelvas con esta farsa». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando Arthur finalmente levantó la vista, Eleanor estaba parada en el umbral de la puerta, sosteniendo la ecografía contra su pecho. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. «Un día descubrirás la verdad», susurró, «y te arrepentirás de esto para siempre». La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y Arthur se quedó solo con su imperio de cristal y acero, exactamente como siempre había querido. El arrepentimiento de un cobarde. Esa noche, Arthur regresó a casa decidido a mantener su decisión. El apartamento en Logan Square estaba demasiado tranquilo, y por primera vez en 2 años, no había ese aroma a canela y café que siempre anunciaba la presencia de Eleanor. Ella estaba sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad, una pequeña maleta a sus pies. «¿Te vas de verdad?», dijo él. No como pregunta, sino como afirmación. Eleanor no se giró. «No puedo quedarme donde no se me cree, donde mi amor no vale nada». Arthur se sirvió un trago de tequila y se sentó en el sillón de cuero al otro lado de la sala, manteniendo la distancia física que reflejaba la distancia emocional que él había creado entre ellos. El líquido le quemó la garganta, pero no pudo quemar la extraña sensación de vacío que había estado creciendo en su pecho desde esa tarde. «¿A dónde vas?», preguntó, tratando de sonar casual. «Maple Hill, en Illinois. Mi hermana Hannah tiene una habitación libre y allí hay una comunidad de artesanos. Puedo empezar de nuevo. Con el hijo de otro hombre». Eleanor finalmente se giró, y él vio que había llorado mucho. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero había una nueva determinación en su rostro que él nunca había visto. «Con tu hijo, Arthur.
Siempre lo ha sido y siempre lo será tu hijo. No importa cuántas veces lo niegues. Ella se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a unos pocos pasos del sillón. Sabes que nunca te mentí. En 2 años, nunca te oculté nada. Nunca te traicioné. Nunca hice nada que rompiera tu confianza. ¿Por qué empezaría ahora? Arthur tomó otro trago, evitando su mirada. La gente cambia. Las circunstancias cambian. Yo no cambié, dijo ella suavemente. Mi amor por ti no cambió. Lo único que cambió es que ahora llevo una parte de ti dentro de mí. Ella puso su mano sobre su vientre, aún imperceptible pero real para ella. Cuando este bebé nazca, continuó, tendrá tus ojos, tu terquedad, tal vez tu inteligencia para los números. Y lo miraré todos los días y recordaré al hombre que amé y que fue demasiado cobarde para creer en el amor. No me conviertas en el villano de esta historia, replicó Arthur, levantándose abruptamente. Yo no pedí esto. Yo no prometí esto. Desde el principio, dejaste claro que eras infértil. Sí, interrumpió ella. Pero nunca dejaste claro que también eras incapaz de amar. Eleanor recogió su maleta y caminó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y se giró una última vez. Dejo mi nueva dirección con Hannah por si cambias de opinión, por si decides hacerte otra prueba, por si quieres conocer a tu hijo cuando nazca, por si decides dejar de tenerle miedo a la felicidad. La puerta se cerró suavemente, y Arthur se quedó solo con el silencio que siempre había querido, descubriendo que demasiado silencio también podía ser una forma de tortura. El camino al perdón. Los meses siguientes pasaron como una bruma gris en la vida de Arthur. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que impresionó incluso a sus socios más ambiciosos. Cerró 3 grandes negocios, expandió la compañía a Seattle y Portland, y trabajó jornadas de 16 horas, como si el agotamiento pudiera silenciar los pensamientos que se empeñaban en visitarlo en la madrugada. Pero las noches eran implacables. En el apartamento vacío, rodeado solo por el zumbido de la ciudad de abajo, Arthur se encontraba mirando fijamente el balcón donde Eleanor solía leer sus libros de arte, la cocina donde ella preparaba café con canela cada mañana, la pared donde aún quedaban marcas de los cuadros que ella se había llevado. El doctor Hernández, su médico de más de 15 años, se sorprendió cuando Arthur se presentó en su consulta pidiendo nuevas pruebas de fertilidad. Pero Arthur, hemos hablado de esto varias veces. Tu condición... Quiero asegurarme, interrumpió él, evitando explicar las verdaderas razones. Los resultados llegaron 2 semanas después. Infertilidad severa, pero no absoluta, decía el informe, en lenguaje técnico que Arthur releyó decenas de veces. Un número muy bajo de espermatozoides viables, pero con una posibilidad remota de concepción natural. Posibilidad remota. Las palabras resonaron en su mente mientras caminaba por las calles de Chicago, observando a las familias pasear juntas, a los padres cargando niños pequeños sobre sus hombros, a las mujeres embarazadas tomadas de la mano de sus parejas. ¿Había sido demasiado precipitado? ¿Demasiado cruel? Pero el orgullo era más fuerte que la duda. Arthur había construido toda su identidad alrededor del control, de la certeza, de la capacidad de predecir y gestionar cada aspecto de su vida. Admitir que se había equivocado, que había herido a Eleanor injustamente, que había perdido la oportunidad de ser padre. Eso significaría admitir que no era el hombre racionalmente infalible que creía ser. En diciembre,
6 meses después de la partida de Eleanor, Cassie llamó a Hannah para pedirle el número de su hermana. Cassie. Llegó a marcar el número que encontró en línea. Escuchó la voz alegre de Hannah responder, pero colgó antes de que ella pudiera decir «Hola». ¿Qué diría? ¿Cómo lo explicaría? La redención de un padre. La doctora de Maria Carter estaba impresionada con su fortaleza física y emocional en cada chequeo. Nunca había visto un embarazo tan sereno, solía comentar. Este bebé está creciendo rodeado de mucho amor. María sonreía, sabiendo que era verdad. A pesar del dolor de ser rechazada por el hombre que amaba, ella había encontrado una fuente inagotable de amor dentro de sí misma. Un amor que no dependía de nadie más, que crecía con cada movimiento de Ava, con cada mueble que creaba, con cada día que se despertaba agradecida de estar viva. Se había convertido en una mujer completamente diferente a la que había dejado Chicago, y esa mujer estaba lista para ser madre. Ava nació en una mañana brumosa de marzo, cuando las primeras lluvias de primavera comenzaban a despertar las flores silvestres en las montañas de Washington. El parto fue largo pero tranquilo, con María manteniendo una serenidad que impresionó a todo el equipo médico del pequeño hospital. Hannah le sostuvo la mano mientras pujaba, susurrándole palabras de aliento. «Vamos, hermana, tu princesa quiere conocer el mundo». Cuando Ava finalmente llegó, pequeña y perfecta, con cabello oscuro y rizado y unos pulmones potentes que anunciaron su llegada al mundo, María sintió que su corazón explotaba de un amor que no sabía que era posible. Pero fue cuando la enfermera le colocó a la bebé en sus brazos que vio algo que detuvo su mundo por un instante. En el brazo izquierdo de Ava, una diminuta e inconfundible marca de nacimiento, en forma de media luna, era visible contra su piel rosada, idéntica a la que Arthur tenía en el mismo lugar. Una marca que él le había mostrado en una noche íntima, diciéndole que su madre decía que era un signo de buena suerte. «Dios mío», susurró María, las lágrimas corriéndole por la cara mientras trazaba delicadamente la pequeña marca con su dedo. «Realmente eres la hija de tu padre». En los días siguientes, mientras Ava se adaptaba a su nueva rutina de tomas y siestas, María se encontró dividida entre la alegría pura de la maternidad y un profundo anhelo de que Arthur estuviera allí. Ella había imaginado este momento 1000 veces, el primer llanto, la primera sonrisa, las primeras noches sin dormir, cuidando a su hija. En todos esos sueños, él estaba presente. «¿Debería llamarlo?», sugirió Hannah una tarde mientras veía a María amamantar a Eva en el balcón. «Decirle que nació. Tiene derecho a saberlo». María negó suavemente con la cabeza. Tuvo 9 meses para cambiar de opinión, para buscarme, para creerme. Si llamo ahora, parecerá que estoy mendigando su atención. Pero es su hija, María, y ahora tienes una prueba que no puede ignorar. María miró la marca de media luna en el brazo de Eva, que dormía plácidamente en sus brazos. Era tentador, muy tentador. Se imaginó llamando a Arthur, describiéndole la marca, viéndolo finalmente comprender que había cometido un error terrible. Pero una parte de ella, la parte que había crecido y se había fortalecido durante esos meses, supo que no era así como debían suceder las cosas. «Si él quiere conocer a Eva», dijo finalmente, «tiene que ser porque decidió creer en el amor, no porque se le presentó una prueba física. Nuestra hija merece un padre que la elija por amor, no por obligación». Eva se removió en sus brazos, abriendo sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Arthur,
y Maria sintió una profunda certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Ella y Ava iban a estar bien, con o sin él. Una vida tranquila. Ava creció hasta convertirse en una niña radiante en las montañas de Washington. A los 2 años, ya corría por los pasillos de la cooperativa donde Eleanor trabajaba, hablando una adorable mezcla de inglés y las pocas palabras en lengua local que había aprendido de los artesanos. Su fuerte personalidad fue evidente desde temprano. Era tan terca como el padre que no conocía, pero tenía la sensibilidad artística de su madre. «Mamá, quiero hacer la mesa 2», decía, tirando del delantal de Maria mientras ella trabajaba con la madera. Maria había instalado un pequeño rincón con herramientas de juguete donde Ava pasaba horas construyendo sus propias creaciones. El taller de Eleanor se había convertido en un pequeño negocio próspero. Sus muebles se vendían en galerías de arte e incluso en Chicago, combinando la tradición artesanal local con un diseño contemporáneo que llamaba la atención de decoradores y coleccionistas. Había logrado comprar una casita pequeña pero encantadora en el centro histórico, con un patio donde Ava jugaba mientras ella trabajaba. «Te has convertido en una mujer de negocios», observaba Hannah con orgullo, viendo a su hermana coordinar pedidos y gestionar a 3 empleados. ¿Quién habría pensado que la artista soñadora de Chicago tenía esa visión para los negocios? Maria sonreía, pero a veces se preguntaba si Arthur estaría orgulloso de verla así. Había desarrollado una mente aguda para los números y la planificación que nunca supo que tenía, como si la necesidad de proveer para Ava hubiera despertado habilidades dormidas. Por las noches, después de que Ava se dormía, Maria mantenía un ritual que Hannah consideraba a la vez doloroso y necesario. Buscaba a Arthur en Internet, seguía las noticias de sus negocios y veía fotos de él en eventos sociales, siempre solo, siempre con la misma expresión controlada y distante que ella conocía demasiado bien. «No ha cambiado ni un poco», murmuraba para sí misma, mirando una foto suya en una inauguración en Portland. «Sigue siendo el mismo hombre con miedo a sentir». Pero había momentos en que esa certeza flaqueaba, cuando Ava hacía algo que le recordaba a Arthur, como organizar sus juguetes en filas perfectas o contar sus bloques de madera con seriedad matemática. Maria sentía una punzada de anhelo tan intensa que tenía que sentarse y respirar profundamente. «¿Papá trabaja muy lejos?», preguntó Ava por primera vez una tarde de domingo, viendo a otros niños jugar con sus padres en el parque. El corazón de Maria se aceleró. Se había preparado para esa pregunta durante meses, pero aún no estaba lista. «Sí, mi amor. Tiene un trabajo muy importante que lo mantiene lejos. ¿Pero me ama?». La pregunta vino con la inocencia devastadora de los niños. «Claro que te ama», respondió Maria sin dudar, porque en el fondo de su corazón todavía lo creía. A veces los adultos se confunden, pero el amor siempre está allí. Ava aceptó la explicación con la facilidad de los pequeños, pero Maria sabía que no siempre sería así. Un día su hija haría preguntas más difíciles, y ella tendría que encontrar respuestas que no la lastimaran, que no crearan ira o resentimiento. Por ahora, era suficiente que Ava estuviera creciendo rodeada de amor, arte y la certeza absoluta de que era querida y valorada. David Miller entró en la vida de Maria una tarde de octubre, cuando Ava tenía 2 años y medio. Apareció en la cooperativa cargando un pequeño cachorro con una pata herida, buscando a alguien que pudiera ayudarlo a improvisar una férula temporal hasta que pudiera llegar al veterinario. «Disculpe la molestia»,
dijo con una sonrisa tímida que le iluminó el rostro. Sé que trabaja con madera. Tal vez tenga algo que pueda servir de apoyo para esta patita. María estaba lijando una mesa cuando levantó la vista y vio a un hombre alto, de hombros anchos y manos suaves, sosteniendo al animal herido. Había algo en su forma cuidadosa de tocar al perro que la conmovió inmediatamente. «Claro», respondió, limpiándose las manos en el delantal. «Ava, ven a ver al cachorro». La niña corrió hacia ellos con curiosidad, y David se arrodilló a su altura, explicándole pacientemente lo que le había pasado al animal. «Está herido, pero se va a poner bien. A veces tenemos que cuidar de los que están heridos, ¿verdad?» Ava asintió solemnemente y, para sorpresa de María, extendió su pequeña mano para acariciar al perro, sin mostrar ningún miedo. «Le gustan los animales», observó David, mirando a María con aprobación. «Le gusta todo lo que necesita cuidado», respondió María, observando cómo Ava le hablaba suavemente al perro en su adorable mezcla de inglés. David se convirtió en una presencia constante en sus vidas, gradualmente y de forma natural. Primero, fueron visitas ocasionales para mostrar cómo se recuperaba el perro. Eva había insistido en llamarlo Collo por su patita herida. Luego vinieron invitaciones a almorzar los fines de semana, paseos por el centro histórico y tardes en el parque donde Ava corría libremente mientras ellos conversaban. «Ninguna pregunta sobre su padre», comentó María una de esas tardes, viendo a Ava jugar con otros niños. «No es asunto mío», respondió David simplemente. «Ustedes dos son una familia completa. Si alguna vez quieres contármelo, escucharé. Si no, también está bien». Fue esa sencillez lo que más atrajo a María hacia David. Él no intentaba resolverle la vida ni llenar espacios que ella no le había pedido llenar. Simplemente estaba presente. Era confiable y tierno con Ava, de una manera que hacía que el corazón de María se calentara y al mismo tiempo se rompiera un poco. «Tío David, ¿me enseñas a cuidar a Collo?», preguntó Ava una tarde, usando por primera vez el título cariñoso que David se había ganado naturalmente. «Claro, princesa», dijo él, «pero primero tienes que aprender que cuidar de alguien significa tener mucha paciencia y ser muy gentil». María observaba estas interacciones con sentimientos encontrados. Era maravilloso ver a Ava tener una figura masculina positiva en su vida, alguien que la trataba con el afecto y la atención que todo niño merecía. Pero también removía un viejo dolor, el recordatorio constante de que esas escenas debieron haber tenido a Arthur como protagonista. David merecía una mujer que pudiera amarlo completamente, sin fantasmas del pasado. Ava merecía un padre que la eligiera por amor, no por conveniencia. Pero por ahora, María se permitía disfrutar de la paz que David traía a sus vidas. El comienzo de una nueva vida mientras María construía una nueva vida en el Washington rural. Arthur se enfrentaba al mayor desafío profesional de su carrera. Un grupo de inversores japoneses había mostrado interés en adquirir una parte significativa de su empresa, pero exigían la expansión a mercados turísticos alternativos. Washington había surgido como una oportunidad de oro. Tierra barata, potencial turístico inexplorado e incentivos gubernamentales atractivos. «San Cristóbal es perfecto», explicó su socio Robert durante una reunión matutina en la Torre Chicago. Turismo cultural, proximidad a la ciudad, arquitectura colonial conservada. Los japoneses hablan de invertir $20 millones si podemos establecer una base sólida allí. Arthur miró por la ventana,
tratando de ignorar la extraña sensación que le provocaba el nombre del pueblo. San Cristóbal, el lugar al que Eleanor había huido 3 años antes, donde había construido su nueva vida lejos de él. Durante meses había logrado empujar esos pensamientos al fondo de su mente, pero ahora regresaban con toda su fuerza. ¿Hay propiedades históricas disponibles?, preguntó, manteniendo su voz profesional. Varias. Casas coloniales que pueden convertirse en hoteles boutique, terrenos con vista panorámica a las montañas, una antigua hacienda que necesita una restauración completa. Necesito que alguien vaya allí para hacer una evaluación in situ. Arthur sabía que debería enviar a Robert o a uno de los otros socios. Era la decisión más lógica, más profesional, pero una fuerza que no podía nombrar lo hizo dudar. «Yo iré», se escuchó decir. Robert lo miró sorprendido. «¿Tú mismo? Pero tenemos ese proyecto en Seattle que necesita tu atención. Seattle puede esperar. Si vamos a invertir $20 millones en Washington, quiero ver personalmente lo que estamos comprando». Esa noche, solo en su apartamento, Arthur se preguntó si no estaba cometiendo un error. Habían pasado 3 años. Eleanor probablemente había rehecho su vida. Quizás incluso había encontrado a alguien nuevo. La niña, si es que realmente existía, si es que realmente era suya, tendría 2 años ya. Una persona real, con su propia personalidad. Ya no solo una imagen de ecografía, se había convertido en un experto en sofocar esos pensamientos. Pero la perspectiva de estar en el mismo pueblo que ellas los trajo a la superficie, con renovada intensidad. ¿Qué pasaría si se encontraba con Eleanor por casualidad? ¿Qué pasaría si veía a la niña? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo explicaría 3 años de silencio? Su médico había llamado la semana anterior con los resultados de sus chequeos de rutina. Tu recuento de esperma ha mejorado significativamente, Arthur. No sé qué estás haciendo diferente, pero tu cuerpo parece recuperarse bien de la antigua infección. Las palabras resonaron en su mente mientras reservaba su vuelo a Washington. Recuperación. Posibilidad. Palabras que llegaron demasiado tarde, cargadas con un peso que no sabía si podría soportar. Robert le había advertido que el viaje de negocios duraría al menos una semana. Toda una semana en el pueblo donde vivía Eleanor. Una semana para descubrir si todavía pensaba en ella, si todavía la amaba, si todavía era demasiado cobarde para admitir que había cometido el error más grande de su vida. El vuelo de Chicago a Seattle fue turbulento, con una turbulencia que parecía reflejar el estado emocional de Arthur. Durante el viaje en coche de 2 horas hasta el pueblo, trató de concentrarse en los documentos de las propiedades que iba a evaluar. Pero sus ojos se perdían constantemente en el paisaje montañoso que se desplegaba fuera de la ventanilla del coche alquilado. El pueblo lo recibió con un cielo azul cristalino y calles empedradas que parecían susurrar historias de siglos pasados. El pueblo era más pequeño de lo que imaginaba, más íntimo y más acogedor que los centros urbanos donde estaba acostumbrado a hacer negocios. Arthur se registró en un pequeño hotel en el centro histórico y pasó el primer día visitando las propiedades de su lista. Una casa del siglo XVIII que podía convertirse en un hotel boutique. Un terreno con una vista panorámica de las montañas. Una antigua hacienda que necesitaba una restauración completa. Trabajo. Números. Análisis de costo-beneficio. Todo era muy familiar, muy seguro, pero en cada esquina que doblaba, en cada plaza que cruzaba,
Sus ojos buscaban involuntariamente un rostro familiar. ¿Cuántas veces creyó ver a Eleanor caminando a lo lejos, solo para descubrir que era una extraña con cabello similar? ¿Cuántas veces su corazón se aceleró al escuchar una risa de mujer que podría haber sido la suya? La segunda noche, cenando solo en un restaurante cerca del hotel, Arthur escuchó una conversación en la mesa de al lado que le heló la sangre. «Eleanor hace los muebles más hermosos del pueblo», decía una mujer a su acompañante. «Necesitas ver su taller en la cooperativa, y su niña es un amor». Niña. Entonces era verdad. La niña existía. Había sobrevivido. Estaba creciendo justo aquí, a pocas cuadras de donde él estaba sentado, fingiendo comer su plato. «¿Cómo se llama la niña?», preguntó la otra mujer. «Ava. Una niña hermosa, inteligente. Parece que sacó el cerebro de su madre». Arthur dejó caer su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que hizo que las mujeres se giraran a mirarlo. Murmuró una disculpa y trató de volver a su comida, pero las palabras resonaban en su mente. Ava. Su hija tenía un nombre, una personalidad, y estaba siendo descrita como inteligente y hermosa por extraños que la conocían mejor que él. Esa noche, acostado en la cama de su hotel, Arthur miró fijamente el techo durante horas sin poder dormir. Ella estaba allí, a solo unos minutos a pie. Eleanor y Ava, viviendo sus vidas, construyendo recuerdos, creando lazos que no lo incluían. 3 años de historia que se había perdido. 3 años que nunca podría recuperar. Por la mañana, canceló 2 visitas programadas y salió a caminar por las calles del pueblo sin un destino específico. Simplemente caminó, respirando el aire fino de la montaña, tratando de reunir el coraje para hacer algo que debió haber hecho 3 años atrás. Encontrarlas, pedir perdón y tratar de reconstruir lo que había destruido con su cobardía y orgullo. El mercado artesanal se celebraba los domingos en la plaza del pueblo. Era domingo, el milagro del reencuentro. El mercado artesanal bullía de vida cuando Arthur llegó esa mañana de domingo. Familias paseaban entre los coloridos puestos. Los niños corrían entre las piernas de los adultos. Los vendedores ofrecían sus mercancías con sonrisas genuinas. El olor a café local mezclado con incienso flotaba en el aire, creando una atmósfera casi mágica que contrastaba enormemente con el nerviosismo que crecía en el pecho de Arthur. Caminó lentamente entre los puestos, fingiendo interés en los productos expuestos, mientras sus ojos escaneaban cada rostro femenino. Textiles tradicionales, joyas de ámbar, cerámica pintada a mano, todo pasaba borroso, mientras su corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué pasaría si ella no estaba allí? ¿Qué pasaría si había cambiado tanto que no la reconocería? Y entonces la vio. Eleanor estaba detrás de un puesto lleno de pequeños muebles de madera y objetos decorativos, explicando el proceso detalladamente a un cliente interesado. Su cabello estaba más corto, recogido en un moño informal, y llevaba un sencillo vestido de algodón azul que acentuaba su bronceado natural. Había algo diferente en su postura, más segura, más dueña de sí misma, pero su sonrisa seguía siendo la misma que había conquistado a Arthur en aquella galería de arte hacía 5 años. Una niña pequeña jugaba a su lado, construyendo torres con pequeños bloques de madera. Tenía el pelo oscuro y rizado, la piel morena y movimientos gráciles y decididos. Ava, su hija. Arthur sintió que le temblaban las piernas. Durante 3 años había imaginado este momento.
pero ninguna fantasía lo había preparado para la realidad de ver su propia carne y sangre por primera vez. Ava era real, viva y perfecta. La niña corrió hacia Eleanor con un bloque de madera en la mano, mostrándole algo que había creado. Fue en ese momento que Arthur vio algo que detuvo su mundo por completo. En el brazo izquierdo de Ava, clara e inconfundible, estaba la marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente igual a la suya, en el mismo lugar y del mismo tamaño. El aire abandonó sus pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. No había más duda, no más posibilidad de negación. Ava era su hija, carne de su carne, sangre de su sangre, literalmente llevando su marca genética en su cuerpo. Sus piernas comenzaron a flaquear y se apoyó contra un árbol cercano, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. 3 años. 3 años perdidos. 3 años que esta hermosa niña había crecido sin padre, que Eleanor había criado sola a una niña y que él había desperdiciado la oportunidad de ser parte de la familia más preciada que jamás podría tener. Eleanor terminó con el cliente y se giró para guardar algunos objetos. Fue entonces cuando sus ojos encontraron los de él al otro lado de la multitud. Arthur vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Sus ojos se abrieron, su sonrisa desapareció, e instintivamente acercó a Ava a ella, como si estuviera protegiendo a su hija de una amenaza. Se miraron fijamente durante largos segundos, separados por la distancia física y por 3 años de dolor, silencio y arrepentimiento. «Eleanor», dijo, cuando estuvo lo suficientemente cerca para que ella lo escuchara, sin necesidad de gritar. Su voz salió más ronca de lo habitual, cargada con 3 años de palabras no dichas. Eleanor levantó la barbilla en un despliegue de fuerza que él reconoció de inmediato. Era el mismo gesto que hacía cuando se preparaba para una discusión difícil, cuando reunía todo su coraje interior para enfrentar algo que le asustaba. «Arthur», respondió ella, su voz controlada, pero con un ligero temblor que delataba su aparente calma. «¿Qué haces aquí?» Ava, curiosa por la presencia del extraño, lo miró con grandes ojos expresivos, ojos que eran asombrosamente similares a los suyos. No mostró miedo, solo una curiosidad natural e infantil por alguien nuevo. Estoy aquí por trabajo», mintió parcialmente, incapaz de admitir que había venido específicamente a buscarla, evaluando propiedades para un proyecto hotelero. «¡Qué casualidad!», dijo Eleanor, y había un toque de sarcasmo en su voz que él conocía bien. Arthur miró a Ava, que ahora jugaba con sus bloques de madera otra vez, aparentemente desinteresada en la conversación de los adultos. La marca de nacimiento en su brazo era aún más evidente de cerca. Una media luna perfecta que no dejaba lugar a dudas sobre su paternidad. Ella tiene la misma marca que yo», murmuró, apenas logrando articular las palabras. Eleanor siguió su mirada, y por un momento su máscara de control flaqueó. «No sé de qué estás hablando, Arthur». «Eleanor, por favor». Él dio un paso más, y ella acercó a Ava instintivamente aún más. «La marca en su brazo es idéntica a la mía. Lo sabes». Ava levantó la vista de sus juguetes y miró a Arthur con renovada curiosidad. «Mamá, ¿quién es él?». La simple pregunta inocente golpeó a Arthur como una bala en el pecho. Su hija no lo conocía. Para ella, él era solo un extraño interrumpiendo su mañana de juego en el mercado. Eleanor se arrodilló a la altura de Ava,
manteniendo los ojos fijos en Arthur mientras le hablaba a su hija. Él es solo un hombre que conocí hace mucho tiempo, mi amor. ¿Un hombre importante?, preguntó Ava, recordando la historia que su mamá siempre le contaba sobre su padre, que trabajaba lejos. El mundo se detuvo otra vez. Eleanor lo miró a los ojos, y él vio en esa mirada el perdón que no merecía. Una segunda oportunidad que había desperdiciado. Un amor que había sobrevivido 3 años de abandono y rechazo. Sí, dijo Eleanor suavemente, sin apartar la mirada de él. Un hombre muy importante. Ava se puso de pie y caminó hacia Arthur con la confianza intrépida que solo poseen los niños pequeños. Se detuvo justo frente a él, inclinó la cabeza hacia atrás para poder ver su rostro y extendió su brazo con la marca de nacimiento. «Mira, tengo una luna», dijo con orgullo, como si le estuviera mostrando el tesoro más preciado del mundo. Arthur se arrodilló lentamente a su altura y con manos temblorosas se remangó la camisa, revelando la marca idéntica en su brazo izquierdo. «Yo también tengo una luna», dijo, con la voz ahogada por la emoción. Los ojos de Ava se abrieron con sorpresa y deleite. Miró de su marca a la de él, y luego de regreso a la suya, procesando la coincidencia imposible con la lógica sencilla de los niños. «Son iguales», exclamó, tocando delicadamente la marca en el brazo de Arthur. «Mamá, mira, él tiene una luna igual a la mía». Eleanor se había puesto de pie y los observaba con lágrimas en los ojos. 3 años de secretos. 3 años de proteger a Ava de la dolorosa verdad. 3 años de construir una narrativa cuidadosa sobre el padre ausente. Todo se derrumbó en ese momento simple y puro de reconocimiento. «Ava», dijo Eleanor suavemente, con la voz temblorosa. «¿Quieres saber quién es este hombre?» La niña estaba emocionada, todavía fascinada por el descubrimiento de las marcas coincidentes. Eleanor respiró profundamente, miró a Arthur a los ojos, y él vio en esa mirada el perdón que no merecía. Una segunda oportunidad que había desperdiciado. Un amor que había sobrevivido 3 años de abandono y rechazo. «Este es tu papá, mi amor», susurró Eleanor. «El papá que siempre te dije que trabajaba lejos». El mundo se detuvo una vez más. Ava miró de Eleanor a Arthur, luego de regreso a Eleanor, sus pequeños ojos procesando la información más importante de su joven vida. Arthur sintió como si estuviera a punto de desmayarse, como si el suelo fuera a desaparecer bajo sus pies. «¿Mi papá?», preguntó Ava, su voz pequeña pero llena de curiosidad. «¿El papá de verdad?» «Sí, princesa», susurró Eleanor. «¿Tu papá de verdad?» Finalmente, Ava se giró hacia Arthur, que todavía estaba arrodillado frente a ella, y le hizo la pregunta que él sabía que vendría, la pregunta para la que no tenía una respuesta adecuada. «¿Por qué estuviste ausente por tanto tiempo?» Arthur sintió que las lágrimas corrían por su rostro, las primeras lágrimas que derramaba desde el diagnóstico de infertilidad 15 años atrás. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 3 años sobre el miedo, el orgullo y la cobardía? ¿Cómo podía decirle a su propia hija que la había rechazado incluso antes de conocerla? «Porque tuve mucho miedo», dijo finalmente, con la honestidad brutal que solo los niños merecen. «Miedo de no ser un buen papá para ti». Ava consideró esta respuesta con la seriedad que los niños dedican a los asuntos importantes. Luego, con una sonrisa que simultáneamente rompió y reconstruyó el corazón de Arthur, extendió su pequeña mano y tocó su rostro empapado en lágrimas.
¿Pero ya no tienes miedo? La pregunta de Ava resonó en el aire como un desafío directo al alma de Arthur. Aún arrodillado frente a su hija, miró en sus ojos, ojos que eran espejos de los suyos, y sintió el peso de 3 años de decisiones equivocadas presionando sobre sus hombros. «Todavía tengo miedo», admitió, su voz saliendo en un susurro áspero. «Pero ahora sé que el miedo no es excusa para estar lejos de quienes amamos». Ava asintió con la sabiduría inexplicable de los niños que crecen sintiendo la falta de algo importante. El tío David dijo que cuando tenemos miedo, necesitamos ser valientes de todos modos. La mención de otro hombre en la vida de su hija golpeó a Arthur como un puñetazo. Por supuesto, habría otro hombre. Por supuesto, Eleanor habría seguido adelante, construido una nueva vida, encontrado a alguien que supiera valorar lo que él había rechazado. Miró a Eleanor por encima de la cabeza de Ava. «¿Tío David?» «¿Un amigo?», respondió Eleanor rápidamente. Pero había algo en su voz, una defensiva que él reconoció, una protección instintiva de algo preciado. Arthur se puso de pie lentamente, todavía procesando la magnitud de lo que había descubierto. Su hija existía, era real, era perfecta, pero también tenía una vida completamente formada, relaciones establecidas y una rutina que no lo incluía. 3 años eran una eternidad en la vida de una niña pequeña. «¿Podemos hablar?», le preguntó a Eleanor. «¿A solas?». Eleanor dudó, mirando a Ava, que ahora jugaba con sus bloques de nuevo, aparentemente absorta en sus construcciones, después del intenso momento emocional. «¿Hannah?», llamó Eleanor a una mujer cercana, que se acercó de inmediato. Arthur reconoció a la hermana de Eleanor por las fotos que ella le había mostrado. Tras, Hannah lo miró con una frialdad que dejaba muy clara su opinión sobre su repentina aparición. «¿Puedes quedarte con Ava unos minutos?», preguntó Eleanor. Hannah asintió y se sentó junto a la niña, comenzando a ayudarla con los bloques. Ava aceptó el cambio con naturalidad, pero sus ojos regresaban constantemente a Arthur, como si estuviera comprobando si todavía estaba allí. Eleanor señaló un pequeño rincón alejado del puesto, fuera del alcance del oído de Ava y Hannah. Cuando llegaron allí, ella se giró hacia él con los brazos cruzados, una postura defensiva que él conocía bien. «3 años, Arthur», dijo, su voz controlada pero pesada de dolor. 3 años sin una palabra, sin una pregunta, sin un momento de curiosidad sobre qué pasó con la niña que dijiste que era imposible. «Lo sé», respondió él, sabiendo que no había excusas suficientes. «Fui un cobarde. Cometí el error más grande de mi vida. Destruí lo mejor que tenía». «¿Y ahora?», preguntó ella, las lágrimas finalmente comenzando a escapar. «Ahora te presentas aquí. Ves la prueba física de que siempre te dije la verdad. ¿Y esperas qué? ¿Que simplemente me olvide de todo?». Arthur dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «Espero una oportunidad para intentar arreglar lo que rompí», dijo él. «Una oportunidad para conocer a mi hija. Una oportunidad para demostrar que puedo ser el hombre que mereces». Eleanor lo miró fijamente durante largos segundos, sus ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer por completo. A lo lejos, Ava reía con Hannah, construyendo torres cada vez más altas con sus coloridos bloques, ajena a la conversación que determinaría su futuro. «Tú no entiendes, Arthur», dijo Eleanor finalmente, con la voz temblorosa. «No es solo que te presentes y decidas que quieres ser padre ahora. Ava tiene una vida, rutinas,
gente que la ama. Lleva meses preguntándome por ti, y he tenido que inventar historias sobre por qué su papá no podía visitarla. Arthur sintió cada palabra como una puñalada. ¿Qué tipo de historias? Que trabajas muy lejos, que tienes responsabilidades importantes, que te ama, incluso si no puede estar aquí. Eleanor se secó los ojos con el dorso de la mano. Mentiras piadosas para proteger el corazón de una niña de 3 años. No tienen que ser mentiras, dijo él desesperadamente. Puedo cambiar, puedo transferir mi negocio, montar una oficina aquí. Eleanor lo interrumpió. El gran Arthur Bennett dejando Chicago, dejando su imperio de cristal y acero para venir a vivir a un pequeño pueblo de Washington. Había sarcasmo en su voz, pero también algo más, una esperanza cautelosa que ella intentaba ocultar tras la irritación. Por ella, respondió Arthur, mirando en dirección a Eva. Por las dos, por nosotros. No hay un nosotros, Arthur. Hay Eva. Estoy yo. Está la vida que construimos aquí. Y está David. La mención del nombre otra vez hizo que el estómago de Arthur se encogiera. ¿Lo amas? Eleanor dudó, una duda que duró solo un segundo, pero que él notó. David es un buen hombre, es gentil. Trata a Eva como si fuera su propia hija. Nunca me ha decepcionado, nunca me ha rechazado, nunca me ha hecho sentir como una mentirosa por decir la verdad. Cada palabra era una dolorosa comparación, un recordatorio de todo lo que él había perdido por su cobardía. Pero no respondiste a mi pregunta, insistió él suavemente. Eleanor desvió la mirada, viendo cómo Eva intentaba enseñar a Hannah a apilar bloques en un orden específico. Lo que yo sienta o no sienta ya no importa. Lo que importa es Eva. Ella merece estabilidad, no un padre que aparece de repente y que puede desaparecer de nuevo cuando las cosas se pongan difíciles. No voy a desaparecer, prometió Arthur, dando un paso hacia ella. Eleanor, pasé 3 años muriendo por dentro. 3 años sabiendo que había cometido el error más grande de mi vida. 3 años tratando de convencerme de que tomé la decisión correcta, cuando en el fondo sabía que había destruido la única oportunidad de verdadera felicidad que jamás tendría. Por primera vez desde su reencuentro, Eleanor lo miró directamente a los ojos y él vio en ellos a la mujer que había amado, vulnerable, esperanzada, pero también cautelosa. Las palabras son fáciles, Arthur. Siempre fuiste bueno con las palabras cuando querías algo. Entonces dame la oportunidad de probarlo con acciones, suplicó él. Permíteme conocer a Eva. Permíteme demostrarte que he cambiado. Las redenciones de un padre. 3 días después, Arthur estaba sentado en una pequeña cafetería en el centro del pueblo, sus manos temblando ligeramente mientras esperaba. Eleanor había accedido a dejarle pasar una tarde con Eva, 2 horas supervisadas en un lugar público. Lejos de la intensidad emocional de su primer reencuentro, Ava llegó de la mano de Eleanor, con un vestidito amarillo y llevando una muñeca de tela. Sus ojos encontraron a Arthur de inmediato, y cuando lo hicieron, le dedicó una sonrisa tímida pero genuina. «Hola, papá», dijo, la palabra saliendo con naturalidad, como si la hubiera estado practicando durante los últimos días. El corazón de Arthur casi se detuvo. Papá. Su hija lo había llamado papá por primera vez, y el sonido era más dulce que cualquier música que hubiera escuchado. «Hola, princesa», respondió él, arrodillándose a su altura. «¿Trajiste a tu muñeca?» Ava asintió y le mostró la muñeca. «Se llama Luna, por nuestra marca». Arthur miró a Eleanor, que observaba la interacción con ojos cautelosos pero no hostiles.
Llevaba una sencilla blusa de algodón y el cabello suelto. Lucía tan hermosa como siempre, pero había una tristeza en sus ojos que él sabía que había causado. ¿Puedo conocer a Luna?, le preguntó a Ava, quien inmediatamente le entregó la muñeca. Durante las siguientes 2 horas, Arthur descubrió que su hija era una encantadora pequeña charlatana. Habló de Collo, el cachorro del tío David, de las clases de manualidades que daba su mamá y de cómo le gustaba ayudar en la cooperativa organizando los pequeños trozos de madera por color y tamaño. ¿Sabes contar?, le preguntó, recordando su propia obsesión infantil por los números. Ava asintió con orgullo y comenzó a contar hasta 20 en inglés. Luego lo repitió en lengua local, para asombro de Arthur. La tía Hannah me enseñó, explicó. Dice que es importante saber hablar con todos. Arthur miró a Eleanor, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la reunión, observando cada interacción con atención protectora. «Es increíble», murmuró él. «Ella lo es todo para mí», respondió Eleanor, y había una sutil advertencia en su voz. Cuando llegó el momento de despedirse, Ava sorprendió a todos acercándose a Arthur y dándole un fuerte abrazo. «¿Te vas de nuevo?», preguntó, mirándolo a los ojos con una seriedad que le rompió el corazón. «No, princesa. Papá se va a quedar por aquí. ¿Lo prometes?». La simple pregunta llevaba el peso de todos los adultos que alguna vez le habían prometido cosas a Ava y luego habían desaparecido de su vida. Arthur miró a Eleanor, que lo observaba fijamente. «Lo prometo», dijo él, sabiendo que estaba haciendo el compromiso más importante de su vida. Ava sonrió y le dio otro abrazo antes de volver corriendo con Eleanor. Mientras los veía alejarse por la calle empedrada, Arthur supo que su vida había cambiado para siempre. No importaba lo que costara, no importaba cuántos sacrificios tuviera que hacer, no volvería a perder a Ava. Y si tenía suerte, tal vez tampoco perdería a Eleanor. La última promesa. Una semana después, Arthur estaba en la oficina improvisada de su hotel, rodeado de contratos, propuestas de venta y documentos que representaban 15 años de su vida profesional. Su compañía en Chicago valía millones, pero por primera vez en su vida, el dinero y el poder parecían insignificantes comparados con lo que realmente importaba. Había pasado los últimos días con Ava, siempre que Eleanor se lo permitía. Tardes en el parque, visitas a la cooperativa donde ella jugaba entre las herramientas de madera, paseos por las calles coloniales, donde ella señalaba cada detalle arquitectónico con la curiosidad infinita de los pequeños. Cada momento juntos confirmaba lo que ya sabía. Ava era su hija en todos los sentidos, y él había desperdiciado 3 años preciosos de su vida. Pero Eleanor se mantenía distante, cordial, respetuosa, pero distante. Le permitía pasar tiempo con Ava, pero nunca se permitía quedarse a solas con él. Nunca bajaba completamente la guardia. Y David aparecía con regularidad, trayendo regalos a Ava, cenando con ellas, ocupando el espacio que debió haber sido suyo. Arthur tomó su teléfono y llamó a Robert, su socio en Chicago. «¿Cómo van las negociaciones con los japoneses?» «Suspendidas», respondió Arthur. «Robert, necesito hablar contigo de algo importante. Estoy transfiriendo mis operaciones principales al Washington rural». Silencio en el otro lado de la línea. «Estás bromeando, ¿verdad? Arthur, tenemos contratos de $20 millones en curso. Y tú puedes encargarte de todo. Mantengo mi participación en la sociedad.
pero necesito estar aquí. ¿Por una mujer? Arthur dudó. Era más complicado que eso, pero también era exactamente eso. Por mi hija y por la mujer que amo. Colgó antes de que Robert pudiera responder, e inmediatamente llamó al doctor Hernández. Doctor, necesito todos mis registros médicos de los últimos 5 años, originales, certificados. Es para un proceso de paternidad. ¿Paternidad? Pero Arthur, dijiste que eras infértil. Aparentemente, me equivoqué en muchas cosas. Esa tarde, Arthur fue a la cooperativa donde trabajaba Eleanor. Ella estaba sola, lijando una pequeña mesa con movimientos precisos y gráciles. Eva estaba en casa de Hannah, dándoles la oportunidad de hablar sin la presencia inocente que hacía todo más complicado. Traje algunos documentos, dijo él, dejando un sobre en su banco de trabajo. Eleanor dejó de lijar y lo miró con curiosidad. Mis registros médicos completos, la prueba de que mi infertilidad no era absoluta, de que Ava es verdaderamente mi hija biológica. Nunca lo dudé, dijo ella suavemente. También traje mis papeles de transferencia de la compañía. Estoy montando una oficina aquí en este pueblo, no como visitante, no como turista, sino como residente permanente. Eleanor soltó el papel de lija por completo, mirándolo con genuina sorpresa. Eleanor, sé que tal vez nunca me perdones. Sé que tal vez sea demasiado tarde para nosotros, pero no es demasiado tarde para Eva, y no voy a cometer el error de abandonarla de nuevo. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. David es un hombre afortunado. Espero que sepa el tesoro que tiene. Una vida silenciosa. 6 meses después, Arthur se despertó en un pequeño pero acogedor apartamento en el centro del pueblo, con una vista a las montañas que ahora formaba parte de su rutina matutina. El olor a café local subía de la cocina, mezclado con el sonido de la risa de un niño proveniente del patio interior del edificio. Su nueva vida se había instalado en un ritmo completamente diferente al que conocía en Chicago. Su oficina ocupaba 2 pisos de una casa colonial restaurada, donde coordinaba pequeños pero significativos proyectos inmobiliarios, de gestión familiar, restaurantes locales y espacios culturales que respetaban la arquitectura histórica del pueblo. Sus socios en Chicago se habían resistido inicialmente al cambio, pero los resultados financieros hablaban por sí mismos. El turismo sostenible era el futuro, y Arthur se había posicionado a la vanguardia de esa tendencia. Más importante que los negocios, sin embargo, era la rutina que había construido con Eva. Cada miércoles y sábado les pertenecía a ellos. Largas tardes explorando el pueblo, enseñándoles sobre números y construcción, y escuchando sus historias sobre la escuela y sus amigos. Ava se había adaptado a la presencia de su padre con la facilidad natural de un niño, tratándolo como una parte permanente de su vida. «Papá, ¿vas a ir a la fiesta de la escuela el viernes?», le había preguntado la noche anterior, mientras jugaban con bloques de construcción en su apartamento. «Claro, princesa, no me lo perdería por nada. Mamá dijo que tú y ella van a sentarse juntos». Arthur había sentido que su corazón se aceleraba con esa información. En las últimas semanas, Eleanor se había vuelto menos distante, más abierta a la idea de la crianza compartida, incluso si no eran pareja. Era un progreso, por lento que fuera. David había abandonado gradualmente sus vidas, no por conflicto o drama, sino por la gentil comprensión de que Arthur estaba genuinamente comprometido a quedarse, y que Eleanor necesitaba espacio para descubrir lo que realmente quería. Eva merece tener a su padre de verdad cerca, le había dicho
en una conversación madura y respetuosa que dejó a Arthur aún más consciente del buen hombre que casi toma su lugar. En la mañana de ese sábado especial, Arthur llegó a casa de Eleanor para recoger a Ava y la encontró en el jardín, regando las plantas que habían crecido exuberantes bajo el sol de Washington. Llevaba un sencillo vestido de algodón azul, del mismo color que llevaba el día que la vio por primera vez en el mercado. «Buenos días», dijo él, y por primera vez en meses, ella le sonrió. No la sonrisa educada y cautelosa que se había vuelto habitual, sino la sonrisa genuina que recordaba de hacía 5 años. «Ava se está arreglando», dijo ella. «¿Quieres un café mientras esperas?» Se sentaron en el pequeño patio bebiendo café en un silencio cómodo, mientras escuchaban a Ava tararear en la habitación de al lado. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, creando patrones dorados sobre el suelo de piedra. Y por primera vez, desde que había llegado al pueblo, Arthur sintió algo que no había sentido en años: paz completa. Tal vez el amor podía reconstruirse, ladrillo a ladrillo, como una casa nueva sobre una cimentación vieja pero sólida.